¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y voy a hacer otra predicción para Venezuela, para ver qué es lo que ocurre. Bueno, hubo movimientos, hay expectativas con respecto al 10 de enero y quiero ver un poco cómo viene la cosa, ¿no? Para cómo está más o menos el tema en este momento. Hay muchas novedades en torno a Venezuela, sobre todo por la elección de Trump. La gente se pregunta si va a hacer algo en relación a lo que puede ser el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, su posible asunción. Nombró a Marcos Rubio como Relaciones Exteriores, así que también por ese lado hay un acercamiento, pero bueno, como siempre yo quiero ver qué es lo que va a pasar y sobre todo ver si el 10 de enero va a estar Edmundo González en la presidencia de Venezuela y si Corina Machado va a estar junto con él, o sea, lo que todos quieren saber, así que voy a ir por eso y bueno, primero quiero ver, como siempre, no se me van de acá para tener toda la información, tengo algunas preguntas para hacer también, así que saben que siempre le tengo un gran cariño al pueblo venezolano. Les he dicho en varias predicciones cosas que fueron ocurriendo y hoy vamos a ver esto, ¿no? A ver qué pasa, qué expectativas hay con respecto al 10 de diciembre venidero. Así que bueno, estemos acá, voy a mezclar y lo primero que quiero ver es qué me quieren contar las cartas sin hacer ninguna pregunta. Voy a colocar 5 cartas, mi nombre es Robertino, pueden suscribirse al canal, colaborar los que puedan desde el PayPal o desde el CBU en Argentina. Así que vamos a tener acá los datos del tarot, ya me conocen, la gente de Venezuela también ha seguido mis tiradas, así que bueno, y de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Que están interesados también en Venezuela, venezolanos que están en Estados Unidos también, en distintos países de Latinoamérica, incluso México, Argentina, bueno. Vamos a ver qué me quieren contar estas 5 cartas iniciales, ¿no? Que no tienen ningún tema fijo para ver si hay novedades que no estén en los medios de comunicación, que no salgan en ningún lado. Yo doy siempre mi punto de vista, bueno, hay una especie de esperanza sobre todo de los jóvenes, es lo que me sale acá, de los muy jóvenes en Venezuela. Algunos movimientos, se corren mensajes y rumores en Venezuela en este momento y todos tienen que ver con el emperador, ¿no? Con la idea de Maduro, por supuesto, y de todo lo que lo rodea a Maduro. Sabemos que hay muchas cosas que se comentan en las redes, bueno, algunos jóvenes incluso tienen la idea de tener una acción propiamente dicha con respecto a Maduro y está viendo, esto es muy importante, pues es algo de lo que yo les iba a hablar, un cambio en lo psicológico significa esta carta. El 8 en la astrología es la carta que tiene que ver con el estado anímico, con la cuestión psíquica. Y yo justamente les iba a hablar de eso, que después de las elecciones fue pasando el tiempo, creo que Maduro fue cobrando fuerza a medida que los días transcurrían. Y la gente de alguna manera, y es lógico, a mí me parece terrible cuando alguien lo cuestiona, es lógico que la gente vaya perdiendo de a poco la esperanza. Yo quisiera ver a muchos de esos que opinan desde afuera, que es muy fácil estar metidos dentro de una cuestión como la que vive la gente en Venezuela, ¿no? Y tener que desde ahí tener esperanzas. Es muy difícil, son muchos años de una tiranía, son muchos años para poder sentirse en peligro, con riesgo, que nunca se sabe si está seguro o no. Y es muy fácil decirle a la gente salgan, sigan todos los días, cuando la gente aparte tiene que comer, tiene que trabajar y tiene que hacer sus actividades. Perdón por esta derivación, pero es lo que se ve acá, es un cambio positivo de la gente, como que habría mayor esperanza de poder terminar con esto. Por otro lado, Maduro está muy seguro, la presidencia de Trump, si bien parecía un riesgo, según lo que decía Diosdado Cabello, pareciera para ellos que pueden negociar con Trump. Pero bueno, vamos a ver un poco todo ese tema y después al final voy a preguntar qué pasa. También vi vi también algunos mensajes de Corina en
Twitter, en X más, como se llama ahora, tratando de alentar, ¿no? De a poco ir tirando como distintos mensajes para alentar a la gente. Pero bueno, acá se ve un cambio ya de la gente. Como yo dije en mis tiradas, y sigo pensando lo mismo, a pesar de que voy a preguntarlo de nuevo, cuando se hablaba también de una intervención, ¿no? Yo creo que la única forma de hacer esto, el cambio en el pueblo, lo que va a lograr que Venezuela pueda salir adelante. Corina Machado, Edmundo González, puede ayudar también Marco Rubio, pueden ayudar los países de Latinoamérica que reconozcan a Edmundo como presidente, pero el pueblo va a ser quien va a definir esto. Pero bueno, veamos un poco sin tomar tanto prejuicio qué es lo que me quieren contar. Ya lo vimos lo de las cartas. Hay jóvenes que están pensando en esto, algunos jóvenes piensan tomar la acción y hay una medida, digamos, de aumento de la esperanza a este 10 de enero. Y hoy vamos a definir, antes de terminar esta tirada, si el 10 de enero caerá el tirano. O sea, por lo menos de mi parte está muy claro cuál es mi posición. Yo creo que Venezuela vuelva a ser libre. Pero bueno, voy a ver si lo primero que hay es si Trump, que según se dice tiene presiones de algunos como Chevron, ¿no? Como las empresas que están instaladas en Venezuela en la parte de petróleo, y otros grupos económicos para no accionar, para no ayudar a esta situación de Venezuela. Me voy a buscar un arcano mayor. Sabe que muchos jóvenes creen eso. Sale que no, que absolutamente no. Miren qué sorpresa, ¿no? Porque acá se habla mucho en redes, y lo he visto por todos lados, de que Trump sufre presiones, que Chevron habla con Trump, que le están diciendo que arregle, que haga un trato con Maduro, por el tema de la explotación. Porque recordemos que las instalaciones petroleras en Venezuela están bastante atrasadas a nivel tecnológico y no están sacando la cantidad de barriles que podrían sacar, aunque en los últimos tiempos hubo, y Maduro renovó también hasta el año 2050 los contratos con Chevron, hubo un aumento en lo que es la producción, que es lo que más importa. Recuerden siempre, perdón que hable tanto, pero es para la gente que no conoce bien la situación de Venezuela. Recuerden siempre que está la guerra de Ucrania, ¿no? Que geopolíticamente Venezuela, siendo un proveedor de petróleo, sigue siendo, y es mucho más que antes, importante, además de que no está enviando a China y otros lugares petróleo en este momento. Así que bueno, lo que voy a preguntar es justamente eso. Bueno, no hay presiones sobre Trump. Nadie le dijo nada. Trump va a tomar sus decisiones según lo que crea él. Obviamente Trump necesita también petróleo de Venezuela. Eso también lo sabemos porque probablemente subsidie la producción en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver si la presencia de Mario Rubio podrá tener algún tipo de incidencia en lo que puede ser la ida del dictador de Venezuela, de Nicolás Maduro. Voy a sacar cartas hasta encontrar una carta principal. Sale que no demasiado, sale que es una persona que, si bien voy a buscar con qué tapar, porque siempre me olvido si me sale la carta de la estrella. Acá lo tengo. Me sale que la sacerdotisa, digamos, yo voy a decir lo que sale en mis cartas, por más que alguien pudiera no estar a favor, o sea, les pido disculpas, no quiero ofender, mucho menos con todo lo que sufrió al pueblo venezolano, pero le voy a decir lo que salga. Si me sale que no, es que no, y si me sale que sí, es que sí. Así, no hay presión sobre Trump. La presencia de Marco Rubio, yo diría que en cuanto a la colaboración de Venezuela, me sale dudosa. Marco Rubio no me sale del todo transparente en sus acciones en mis cartas. En mis cartas es una predicción. Y me sale también el 4 al lado, o sea que Marco Rubio va a operar para Estados Unidos, por más que tenga un discurso con respecto a Cuba y a Venezuela. La operación de Marco Rubio es para Estados Unidos. No pareciera. La sacerdotisa siempre tiene que ver con cosas ocultas, siempre tiene que ver con cosas arregladas fuera del escenario. Ustedes me entienden lo que quiero decir.
Así que no se ve como demasiado positiva. Maduro y Diosdado de alguna manera piensan que, o por lo menos lo que proclaman siempre, que la derrota de los demócratas en Estados Unidos es bueno para ellos, no se lo ven al revés, creen que pueden levantarse algunas restricciones, pero bueno, vamos a ver si la derrota demócrata realmente es positiva para la tiranía en Venezuela. Corta algunos lazos, puede haber mejor ingreso de ofertas. Hay una mujer que se sacaron de encima, supongo que están hablando de Corina, ahora voy a preguntar. Separación de negocios, nuevo comienzo. No me quieren contestar. Sale que sí, sale que de alguna manera la salida de los demócratas los beneficia supuestamente por todo el tipo de situaciones que había con las restricciones, ¿no?, a Venezuela, todo lo que es el bloqueo de alguna manera y las sanciones que se hacían con Venezuela. Así que ahora consideran que esto puede comenzar todo de nuevo y tanto Diosdado como Maduro piensan que pueden tener alguna negociación con Donald Trump. Por eso también el saludo, como ustedes vieron, de Maduro tratando de empezar de nuevo con Trump. Recuerden que son situaciones distintas también las del gobierno anterior de Trump con estas. Hay una guerra de por medio, hay intereses, hay una producción diferente también en Venezuela. Así que bueno, quiero saber si Chevron, tanto Chevron como Repsol, porque la situación con Europa, sabemos que está Repsol, la española, en Venezuela también. Quiero saber si van a mejorar la cantidad de barriles, si van a seguir progresando en cuanto a mejorar el negocio del petróleo. Quieren buscar eso. Me sale que es dudoso, que algunas cosas no confían del todo como para hacerlo. Sale la carta de la luna, así que lo van a mejorar relativamente, no va a ser un progreso enorme lo que hagan. Yo estoy mirando las preguntas que había realizado para poderlas realizar. Quiero saber si en el caso de Marco Rubio, porque algunos decían, Trump puede negociar con Venezuela, tranquilamente, va a necesitar el petróleo de Venezuela, y de alguna manera también Diosdado decía que la oposición, tanto María Corina Machado como Edmundo González, no saben nada del tema, ¿no? Se los trataba como que no son gente con la que puedan lograr un acuerdo económico. Voy a preguntar si María Corina Machado y Edmundo González tienen la posibilidad de hacer acuerdos beneficiosos con Estados Unidos, además de, por supuesto, sacar al régimen del medio, ¿no? Repito, sí, absolutamente. Miren, la primera carta que toqué me sale la emperatriz, así que María Corina Machado, más allá de muchas dudas que hayan y que se siembren sobre ella, sobre todo, ¿no?, en el apoyo de esta parte económica, tiene muy buenas relaciones con lo que es el Estado profundo americano, como para realizar buenas negociaciones en cuanto a la explotación del petróleo. Sobre todo ella, no figura Edmundo González en esto, así que es muy interesante esta respuesta. El otro problema que había en cuanto a la negociación que podría haber con Trump, ahora voy a preguntar si Trump no aceptaría esa negociación, porque acá parece haber algo distinto de lo que se maneja en los medios. Acá primero las empresas no fueron a presionar a Trump, seguramente lo conocen y saben perfectamente, como sabemos algunos, que Trump no le gustan ese tipo de cosas, prefiere tomar las decisiones y cuando las vaya a tomar probablemente consulte con aquellos interesados, así que no se acercarían a Trump para tratar de presionarlo en cuanto a hacer un acuerdo con Maduro, que eso sería muy malo para la gente, ¿no? Hay un programa también, porque es un tema que sí preocupa a Trump, que es lo que se llama Vuelta a la Patria, ¿no? Un programa que inició Maduro para generar deportaciones, porque otro de los problemas que Trump sí quiere terminar es con la inmigración. En este momento Venezuela ocupa un segundo lugar después de México, pero casi al mismo volumen que los mexicanos en cuanto a la inmigración hacia Estados Unidos. Sí, quiero saber si el programa Vuelta a la Patria es algo del interés de Trump como para una negociación con Maduro. La respuesta es sí, absolutamente. Esto sí le interesa a Trump. El tema de facilitar las deportaciones
hacia Venezuela en caso de que haya inmigración masiva, ¿no? Así que esto sí es una cosa que se puede negociar. Bueno, voy a preguntar, para ya dejar estas dudas, ya sondeamos un poco el territorio, vimos qué situación geopolítica hay, y voy a preguntar claramente si Trump está dispuesto a hacer un acuerdo con Nicolás Maduro en cuanto a la parte económica y no meterse, por decirlo de alguna manera, en la política venezolana. O sea, dejar que la tiranía haga lo que quiera en Venezuela, que es lo que está haciendo hasta ahora con unas elecciones que todos sabemos que no las ganó Nicolás Maduro. Dudoso. Bueno, estos son buenas noticias, man. Estas son buenas noticias. Me sale que no, que Trump cree que todos deben ser juzgados por sus actos. Esta carta es una carta absolutamente que tiene que ver con el tema que estamos preguntando. Fíjense que yo tengo las cartas acá, las mezclé, no tengo nada raro, y sin embargo, sí le interesa el tema de la deportación, pero no le va a dar de ninguna manera posibilidades a Venezuela de seguir manteniendo una situación que cree absolutamente injusta y peligrosa. Así que esta idea de comercial, como bien dijo Diosdado, paguen, sí, van a pagar, pero no les van a comprar la ideología. Quédense tranquilos con eso. Parece que Donald Trump, o sea, para hacerles un resumen, yo veo muy diferente esto a algunos videos que estuve viendo. O sea, en los videos que estuve viendo está más tendiente a que Trump va a arreglar con Maduro. Sí, va a arreglar el tema de las deportaciones. Obviamente el petróleo lo necesita, pero no va a avalar de ninguna manera la elección absolutamente falseada, absolutamente irreconocible, ¿no? de Nicolás Maduro en Venezuela, y cree incluso que esto tiene que ser juzgado. Bueno, voy a hacer una pregunta bastante complicada, y es si Trump o el nuevo gobierno de Estados Unidos, además de la acción de, por supuesto, de María Corina Machado y de Edmundo González, tienen algún plan como para hacer ese acuerdo, pero en un tiempo buscar la salida del dictador de Venezuela. Voy a buscar una carta, un arcano mayor que me diga sí o no. Sale que han celebrado juntos algunas cosas, sobre todo la victoria de Trump, que hay un dinero guardado y Trump puede llegar a destinarlo para seguir fortaleciendo esa situación. Va a haber un enviado, además de lo que es Marco Rubio, que ya sabemos que no está tan decidido como parece. Entrega de dinero, fíjense que las cartas que voy sacando son clarísimas, pero sin guerra, o sea, no hay una idea de una intervención, Algún viaje, tal vez cercano de Trump, o haga algún viaje a Venezuela. Esto sí es una gran noticia, no parecería que lo iba a hacer. Sale que no hay un plan determinado como para hacerlo todavía. Quiero saber si en el futuro, sale que no, que tienen que cambiar muchas cosas para que eso ocurra. Estamos hablando entonces de que los tiempos podrían llegar a extenderse. Yo quiero saber, por lo que me sale acá, a pesar de que no vemos algunas cosas buenas, como ustedes entenderán, y algunas cosas que no son tan positivas en cuanto al tema de que Maduro se vaya este 10 de enero, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Hay alguna posibilidad de que Edmundo González ocupe, no el 10 de enero, primero el 10 de enero voy a preguntar, y después voy a preguntarlo después más adelante, el 10 de enero la presidencia de Venezuela, y que todo esto sea una especie de arreglo general de salida? El dinero se va a otorgar, la comercialización existe, va a haber una sociedad económica con Venezuela, muy clara, con contratos, hay de autodefensa ahí, parece que no, está complicado, muy trabajoso. Sale que sí, absolutamente, que existe la posibilidad y es lo que se está negociando. De alguna manera, si bien Maduro quiera dejar algunos planes claros y algunas cuestiones claras, se podría estar negociando este tema, es lo que más le interesa a Donald Trump. O sea, mis cartas dicen absolutamente lo contrario de lo que se está hablando.
que es un tema de que no arreglaría un contrato con Maduro, harían un trato de no agresión, que por otro lado es lógico, porque Trump siempre habló de trabajar para los Estados Unidos y no hacer de policía del mundo. Es una de las frases que tuvo en campaña. Pero bueno, acá estoy viendo que, increíblemente, ¿no? Marco Rubio, que parecería ser quien más podría apoyar eso, no está tan claro que lo vaya a hacer, y la decisión de Donald Trump es bastante categórica, de alguna manera le interesa la parte de las deportaciones. Esa parte la aceptaría, haría una especie de negocio con Maduro en ese sentido, en las deportaciones. Pero después no acepta de ninguna manera la situación política. Se vio con esta carta que estaba acá, en el juicio final, cree que tiene que ser condenado absolutamente por lo que hizo, y no lo llevaría adelante, o sea, no cedería en esa parte. Y también existe la parte de que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Quiero saber ahora, porque esto es bastante novedoso, piensen que me cuesta preguntar porque tengo que ir hilando todos los elementos para poder sacar alguna conclusión. Quiero saber si Edmundo González no asumiría el 10 de enero, pero que en base a este tipo de programa que crearía Donald Trump, lo haría más adelante. Voy a buscar una carta mayor, un arcano mayor. Parece que sí, y a través de la justicia. Bueno, lo que se ve acá es bastante interesante. O sea, creo que hasta ustedes tal vez interpreten mejor que yo esto. Pareciera que se busca algún tipo de cuestión ya fijado, pero un arreglo con la justicia con respecto a este tema y a la asunción de Edmundo González. Existe alguna posibilidad de que pueda ser el 10, pero no está clara. No está clara. Voy a preguntar entonces, acá me sale más adelante, sí, a través de la justicia. Quiero saber, yo tengo una idea que es una especie de percepción de hace un tiempo. Quiero saber si en junio, en particular, Edmundo González estaría o podría estar ocupando el papel de presidente de Venezuela. Me va a preguntar. Sale que le robaron la elección, si ya lo sabemos. Sale que tiene algunas elecciones que hacer con respecto a esto. Y sale paciencia que sí. Paciencia que las cosas van a ocurrir. No me dice exactamente, parecía que es cercana a esa fecha. Yo diría que durante 2025, igual lo voy a preguntar, esto se solucionaría. Espero que sí por todos, o por lo menos es la tendencia dominante que hay ahora. Quiero saber, porque esto me dice paciencia. Las cartas de alguna manera saben que tengo que transmitir ese mensaje, pero yo sé que la gente está harta. O sea, la paciencia ya se terminó hace rato. Lo que me dicen las cartas es comunicar que tengan paciencia. Que tengan paciencia, que le robaron las elecciones, que está claro que la elección del pueblo fue con un gran amor, con un gran afecto, y que tengan paciencia. Pero bueno, yo me veo en la obligación desde el lado de representarlos a ustedes, seguir preguntando y saber si durante 2025 Edmundo González ocupará el lugar que se merece como presidente electo de Venezuela, que es lo que votaron los venezolanos, por supuesto. Sabe que hay dificultades para eso. Podría haber luchas internas, eso es lo que también se teme por el tema de quererlo forzar, de que termine siendo un caos de violencia Venezuela. Está bien, son gente inteligente, están tratando de ver cómo lo pueden hacer de una manera más civilizada. Sale la tristeza del pueblo, una carta que parte el corazón. La emocionalidad de Corina Machado, que realmente en todo esto yo a veces dudo de algunas cosas, porque uno tiende a ser desconfiado con esto, y en las cartas me sale impecable en cuanto a su labor. No tanto Edmundo, bueno, pero no dice que sea mala persona, ¿no? Sino que no lo tiene tan presente. Hay muchas reuniones con respecto a esto. Abundancia de dinero. Y esta es la carta definitiva. Sí, absolutamente es la respuesta. Me sale el carro del triunfo. Esta es la carta con la que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, con la que Javier Milei fue presidente en Argentina, y también creo que salió en la tirada de México con Sheinbaum,
y también me salió el otro día con Uruguay. O sea, ¿es la carta presidenciable por excelencia? La respuesta es sí, así que no hay mucho más que decir. Llegaría a la presidencia Edmundo González en Venezuela. Esto se terminaría en algún momento de este año. Y vamos a ver, voy a preguntar ahora si va a haber este tipo de revueltas populares, ¿no? Que supongo que sí, pero vamos a ver qué me contestan las cartas. Sabe que la gente está tratando de abandonar emocionalmente eso. Sabe que sí, que algunas y algunas van a ser bastante extremas. Pero bueno, esta es la carta con la que me quiero quedar finalmente. Así que acá es donde descansa la esperanza. Yo estoy casi seguro que esto se tiene que cumplir como tendencia dominante, porque como les decía, esta carta, la carro del triunfo, es el momento en que el emperador desfila delante de su pueblo después de haber logrado la conquista. Así que tanto sufrimiento, tantas situaciones, tantas especulaciones que además tiene que soportar el pueblo venezolano, finalmente se verán satisfechas y espero que comience un periodo de paz y de felicidad para su gente. Desde acá les envío un gran abrazo y que tengan un excelente día.